Este día la presidenta Claudia Sheinbaum sale a su conferencia después de la elección judicial, la primera que se hace en nuestro país para elegir jueces, magistrados, ministros. Lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es que para responder ante los señalamientos de que hubo una participación de apenas entre el 12 y el 13%, es decir, cerca de 13 millones de personas salieron a emitir su voto en todo el país, lo que hizo la presidenta para hablar de este tema y para equiparar pues esta cantidad no tan alta en torno a participación, bueno, pues fue decir que, por ejemplo, en la elección de 2024, en la presidencial donde ella llega al mando aquí a Palacio Nacional, bueno, pues aseguró que en esa elección, entre el PRI y el PAN, no tuvieron más votos de los que se obtuvieron en esta elección judicial. De hecho, la presidenta considera que sí se cumplieron sus expectativas, porque ella ella pensaba que si votaban más cantidad de personas que las que votaron en la consulta popular para el tema de expresidentes, entonces ya se tenía pues algo de gane. Lo que dice la mandataria mexicana es que, bueno, pues así fue, y fue la propia secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien habló de este aspecto, que en el caso de la elección, bueno, que no fue elección, que fue más bien una consulta popular para el tema de expresidentes, votó cerca del 7%, sin embargo, bueno, pues fue una consulta para definir temas que tiene que ver con, por ejemplo, en ese momento, el enjuiciamiento a expresidentes, lo cual, bueno, al final tampoco fue vinculatorio porque argumentaron no se llegó a la cantidad de votos requeridos para este tipo de elección, y todo esto enmarcado en la decisión, en la negativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de no llevar a juicio a los expresidentes de México, sino que ver hacia adelante. En ese contexto es que hoy, bueno, pues hacen este comparativo en torno al tema de la cantidad de personas que acudieron a emitir su voto el pasado 1 de junio, ayer, y bueno, pues lo que dice la presidenta es que, bueno, pues sí, en efecto, pues se trata de una elección de uno de los poderes de Estado, que no es lo mismo que una consulta popular, pero lo que dice la mandataria mexicana es que su parámetro era ese, por lo tanto considera que sí se cumplieron las expectativas, e insiste en que pues si el PRI y el PAN terminan diciendo que fue muy poca la cantidad o la participación de la gente y muy alto el abstencionismo, lo que dice la presidenta es que compara esos números con los votos que obtuvieron tanto el PRI, que fue más del doble, como el PAN, que fue menos de lo que se obtuvo en esta ocasión en cuanto a los casi 13 millones de personas que salieron a votar. No se ha hablado todavía del tema de cuántas boletas han sido anuladas o que emitieron el voto de forma particular, que no se rellenaran, por ejemplo, todos los requisitos. La presidenta, incluso al preguntarle el tema en torno a su experiencia de cómo fue la elección, si fue ágil, si lo consideró un tanto fácil, bueno, ella dijo que todos los procesos son perfectibles, pero que en esta ocasión, pues una primera elección fue inédita, maravillosa, democrática, así es como la define hoy la mandataria mexicana. También, bueno, pues responde a la entrevista que se publica en Proceso del ministro Javier Lainez. Lo que dice la mandataria mexicana es que, bueno, pues ante los señalamientos de que esto es un retroceso en torno al tema de un asunto democrático y que la nueva corte podría no resistir los embates del Ejecutivo más que incluso del Legislativo, la presidenta responde que pues son respetables sus opiniones, sin embargo, bueno, pues ella considera que es mucho mejor que se tenga el voto de 13 millones de personas que de únicamente unos cuantos, más de 100 en el caso del Senado de la República para elegir, y el de la presidenta para elegir quiénes van a llevar el mando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en torno a que pudiera haber una falta de certidumbre jurídica y por eso se pausaran o se evitaran la llegada de inversión extranjera a nuestro país. La presidenta dice que pues mayor razón la responsabilidad de un ministro es llamar a que inviertan en México y no sembrar miedo para evitar que esto así suceda. Fue parte de los señalamientos y de la respuesta que da la mandataria mexicana en torno a esta entrevista, y bueno, pues también en torno a lo que ha sucedido respecto de incluso la marcha de la ciudadanía, que aunque dice que pues son libres de manifestarse, insistió en saber pues quién habría convocado a esta manifestación, en la que incluso dijo que ni siquiera llenaron el Monumento a la Revolución, a diferencia de la cantidad de personas que acudieron a las urnas, en las cuales en un proceso en el que incluso la presidenta admite que sí en efecto pues pudo hacer falta un acordeón incluso en el celular, como fue el caso de su esposo, porque ahí se hicieron anotaciones de cómo se puede hacer este tipo de elección y cómo es que se llevó a cabo. Finalmente, también en torno a que pudiera haber una falta de certidumbre jurídica y por eso se pausaran o se evitaran la llegada de inversión extranjera a nuestro país, la presidenta dice que pues mayor razón la responsabilidad de un ministro es llamar a que inviertan en México y no sembrar miedo para evitar que esto así suceda. Fue parte de los señalamientos y de la respuesta que da la mandataria mexicana en torno a esta entrevista, y bueno, pues también en torno a lo que ha sucedido respecto de incluso la marcha de la ciudadanía, que aunque dice que pues son libres de manifestarse, insistió en saber pues quién habría convocado a esta manifestación, en la que incluso dijo que ni siquiera llenaron el Monumento a la Revolución, a diferencia de la cantidad de personas que acudieron
a las urnas, en las cuales en un proceso en el que incluso la presidenta admite que sí en efecto pues pudo hacer falta un acordeón incluso en el celular, como fue el caso de su esposo, porque ahí se hicieron anotaciones de cómo se puede hacer este tipo de elección y cómo es que se llevó a cabo. Finalmente, en torno a otro tema también relevante que sucedió en las últimas horas, bueno, el pasado fin de semana, es pues la cantidad de elementos militares también de la Guardia Nacional y de la Policía Capitalina, es decir, de la Ciudad de México, que acudieron a interrumpir el concierto del músico vasco Fermín Muguruza, esto en el foro multiforo Alicia y bueno, en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es que al final admite que en efecto los militares no tenían por qué tener ese tipo de papel, ese tipo de labor, y sin embargo, bueno, pues se dio a partir de un patrullaje que hizo la Secretaría Capitalina, pero a partir de este suceso, para que no se repita, se van a revisar los protocolos de en qué momento deben de actuar los elementos militares de la Guardia Nacional, a quienes deben de responder y cuáles serán los criterios que deberán de seguir para que se evite este tipo de cuestiones, como el caso del concierto del músico vasco. Así es que dice la presidenta que bueno, ellos muestran su apoyo al multiforo Alicia y también dicen que esto buscarán que no se repita. Estos fueron algunos de los temas que fueron relevantes aquí en Palacio Nacional. Para Proceso reportó Dalila Escobar.